Listo. Entonces vamos a hacer razones trigonométricas, ángulos agudos, notables y aproximados, ¿no? Ahí aparecen ya los famosos triángulos que conocemos, ¿no? El de 30 y 57, no, perdón, el de 57, 53 y 37, eh, los ángulos de 45, de 30 y 60, ¿no? Y muchos de los ángulos que solemos utilizar para, o recordar para establecer las diferentes relaciones o razones trigonométricas que se establecen entre los lados, los catetos y el rectángulo de un triángulo rectángulo. Vamos a estudiar mucho de eso y también vamos a ver algo de ángulos de depresión y de elevación. Pues las razones trigonométricas de ángulos notables, vamos a ver razones de ángulos notables, razones trigonométricas de ángulos agudos aproximados, ¿no? Algunos son rectángulos notables y otros son triángulos rectángulos aproximados, ¿no? Pero la relación así la mantenemos. Ángulos horizontales y ángulos verticales, ¿ya? Entonces tenemos identificar los triángulos de ángulos notables y aproximados, así como el uso de razones trigonométricas, ¿no? Hay una región triangular, ángulos horizontales y verticales, ¿ya? Tenemos entonces ahí las razones trigonométricas de ángulos notables. Esos son los ángulos notables que vamos a aprender de 45, ¿no? Razones trigonométricas de ángulo de 45, ¿no? En este caso, lo estamos analizando para cada lado. Ya sabemos que los catetos son iguales y que la hipotenusa es raíz de 2, ¿no? Es lo más común. Entonces el seno de 45, ¿no? El seno de 45 sencillamente, de cualquiera de ellos dos, siempre es el opuesto sobre lo que vendría a ser la hipotenusa, en este caso, 1 sobre raíz de 2, ¿no? Pero 1 sobre raíz de 2, lógicamente, lo que hacemos es racionalizar, o sea, multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, de tal forma que al final obtener eh, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Por eso que el seno y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. La tangente de 45 sabemos que es el opuesto sobre la hipotenusa, eso es k sobre k, ¿no? Eso es 1. Lo mismo funciona con la cotangente. Y la secante es básicamente la hipotenusa sobre el adyacente, ¿no? Esa es raíz de 2, ¿no? Y para la cosecante del otro ángulo, porque o sea, lo están analizando para un ángulo de 45 y el otro lo están analizando para el otro ángulo de 45. Es básicamente la misma. O sea, las razones trigonométricas de ángulos de 45, por la relación y por la igualdad que se establece entre los catetos, son un poco más fáciles de recordar. La razón trigonométrica de ángulo de 30 y 60 es otro triángulo rectángulo de ángulo notable, ¿no? Tenemos que es el opuesto, ¿no? De 60 es raíz de 3 y el opuesto de 30 es 1, ¿no? Y eso cuando aplicamos Pitágoras nos hace una hipotenusa igual a 2. Entonces el seno de 30, o sea, partiendo de acá, el seno de 30 es opuesto sobre hipotenusa, sería 1 sobre 2. Y ese seno de 30 es lo mismo considerar o el coseno de 60, ¿no? El coseno de 60. El coseno de 60 sería básicamente el mismo valor, ¿no? 2 sobre 1. Esto ya nos da una idea de lo que vimos con las corrazones, ¿se acuerdan? Lo que eran las corrazones trigonométricas. ¿Se acuerdan qué eran las corrazones trigonométricas? Sí, tangentes. Ya, ¿cómo era? Bueno, también le llamamos razones complementarias, o era por algo, razones trigonométricas complementarias. ¿Se acuerdan por qué le llamamos razones trigonométricas complementarias? Sí, recíprocas. ¿Qué características tiene que cumplir esa por razón? O sea, ¿qué características tiene? O sea, sí lo vimos representado así. Razón trigonométrica. No, perdón, era corrazón. No, le decimos corrazón o simplemente razón trigonométrica complementaria, no ahí viene el CO. Ya.
¿Qué tenía que cumplir para que eso funcione así? ¿Qué tenía que pasar? Sumar 90. Ujú. Normalmente, por eso eran razones trinomiales complementarias. Y es lo que vemos acá, ¿no? Por eso el seno era la corrazón la razón complementaria, ¿no? La razón trigonométrica complementaria del coseno, así como lo era la cotangente y la tangente y la secante de la cosecante. Acá se puede ver porque está dentro de un triángulo rectángulo, entonces es más fácil de poder ver y se ve más fácilmente que eso es justamente lo que sucede, ¿no? Que cuando la suma es 90 tenemos la corrazón del otro. Entonces el cotangente, su corrazón era no, la razón trigonométrica complementaria era básicamente la tangente. Y lo podemos ver, ¿no? Porque la cotangente de 30 es raíz de 3 sobre 1, ¿no? Raíz de 3 sobre 1. Y lo que respecta a ser la tangente es raíz de 3 sobre 1 también. Si se da cuenta, alfa más beta siempre es 90, ¿no? 30 más 60 es 90 grados hexagesimales. Justamente la característica de que tenía que cumplir los ángulos para hablar de las razones complementarias, ¿no? Entonces, y bueno, la secante es básicamente la hipotenusa, ¿no? Sobre, eh, claro, le divide la secante de 30, entonces es 2 sobre raíz de 3, ¿verdad? 2 sobre raíz de 3. Nuevamente hacemos radicación, ¿no? ¿No? Para deshacernos de la raíz de abajo en el denominador, y al final eso termina siendo 2 raíz de 3 sobre 3, ¿no? Que es lo que aparece. Esa es básicamente lo que es la secante, que en otro lado sería, para 60, sería la cosecante. Ese sería un ángulo notable. Y el otro ángulo notable sería el de 15 grados y 65 grados hexagesimales, ¿no? Donde uno es raíz de 6 y el otro es raíz de 2. Ahí se puede ver lógicamente la misma lógica de siempre, ¿no? Lo que vimos en geometría, que a mayor lado le corresponde lógicamente un mayor ángulo. El 65 tiene que ser suma, ¿no? Raíz de 6 más raíz de 2. Y el menor ángulo le tiene que corresponder un menor ángulo, ¿no? Por eso, un menor lado, un menor ángulo. Entonces, a 15 grados hexagesimales le corresponde el raíz de 6 menos raíz de 2. Así hay que recordar. Yo lo recordaba así, ¿no? Porque si no, ¿dónde vería cada uno? A veces uno se olvida. Bueno, y cuando saca la razón de Pitágoras de eso, le da una hipotenusa de 4. Y de ahí nuevamente es armarlo. El seno de 15 es raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Lo mismo sería el coseno de 75 porque es su corrazón trigonométrica. El tangente de 15 es raíz de 6 menos raíz de 2. Entonces, la tangente, ¿no? Sería raíz de 6 menos raíz de 2, pues el opuesto sobre el adyacente. Pero ahí aplicamos nuevamente lo que vimos la clase pasada, ¿no? Sencillamente aplicamos esto, ¿no? De tal forma de poder acá aprender a más b por a menos b sería al cuadrado sobre el cuadrado, ¿no? Raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, todo sería 4. Esto al final, esto sería al cuadrado, sería 6 más 4 sería, claro, 6 más 2 sería 8. En este caso es negativo, 2 veces raíz de 12, ¿no? Raíz de 12. Y esto, raíz de 12, eso usted lo puede poner como, saca el 4, sería 4 raíz de 3. Eso es lo que tendría arriba. Lógicamente a eso se le puede sacar cuarta, ¿no? Tendríamos 2 menos raíz de 3, que sería justamente lo que aparece. Entonces la tangente de 15 es eso, ¿no? La tangente de 15 es raíz de 6 menos 2, raíz de 6 menos 2 sobre raíz de 6 más 2.
Y en el caso de la cotangente de 15, sería algo parecido, solo que sería de orden inverso, porque raíz de la cotangente de 15 sería lógicamente raíz de 6, ¿no? Más raíz de 2, la cotangente, sobre raíz de 6 menos raíz de 2. O sea, hacemos lo mismo, ¿no? Multiplicamos por su respectiva conjugado, por eso acá se habla de conjugado, porque eso también lo vimos en complejos, ¿de acuerdo? Incluso acá hablamos también, se habla de conjugado, que sencillamente el mismo valor, pero con diferentes signos. Eh, Nuevamente acá termina siendo 4, ¿no? Acá termina siendo 8 nuevamente, ¿no? Más 2 veces, claro, sería eso al cuadrado, más 2 veces eh, raíz de 12, ¿no? Sería nuevamente poner 4 raíz de 3. Le sacamos cuarta a todo, ¿no? Y lógicamente nos va a quedar arriba 2 más raíz de 3. Justamente lo que aparece. Pues sencillamente para hallar la tangente de los ángulos de 15 grados hexagesimales o de cotangente de 15 grados hexagesimales, que nos sale expresión en raíces, sencillamente es normalizarlo, ¿no? A partir de multiplicarle por su respectivo conjugado y nos va a dar ese 2 más raíz de 3 y ese 2 menos raíz de 3. Bueno, y la secante, ¿no? La secante sería sencillamente la hipotenusa, ¿no? 4 sobre lo que queda sobre 6 más raíz de 2, ¿no? Sobre 6 más raíz de 2. Lo otro sería la cosecante, ¿no? De ahí también hay que normalizarlo, ¿no? Hay que normalizarlo. Hay que normalizarlo para que nos quede, porque al final, por ejemplo, en la secante sería lógicamente 4, ¿no? Hipotenusa sobre raíz de 6 más raíz de 2, ¿no? Raíz de 6 más raíz de 2. Lo que hay que hacer es multiplicarlo por su conjugado nuevamente con el fin de deshacernos, perdón, de deshacernos de la raíz. Nuevamente esto va a quedar 4, y acá finalmente raíz de 6 menos raíz de 2 sobre raíz de 6 menos raíz de... No, perdón, sobre 4, porque eso es lo mismo que hemos venido haciendo hace rato en los problemas de arriba, ¿no? 4, 4, 4 se elimina y resulta raíz de 6 menos raíz. Entonces, esos valores directos nacen de la racionalización, ¿no? O bueno, de la multiplicación por conjugado del denominador para deshacernos de la raíz, ¿no? Justo lo que decíamos que era una racionalización, una normalización. Listo. ¿Se entendió más o menos? Sí, a partir de la racionalización puede ser que esos resultados. Todo menos raíz de 3. Claro, porque si no quedaría todo en función de raíces, ¿no? Y eso no es cómodo operar. Siempre se deshace de las raíces del denominador porque no es cómodo operar, ¿verdad? Por eso lo multiplica por lo que era otra palabra. Se da cuenta que esa palabra se empieza a tener sentido, ¿ya? Porque ahora que vemos complejo, yo puedo hablar de conjugado y espero que usted me entienda. Porque en verdad ese conjugado. Porque hago la analogía con respecto al símbolo de ambos valores, que era parecido a lo que decíamos del conjugado del complejo. Porque en el conjugado del complejo yo decía que este era un A más BI, ¿no? ¿Y cuál era el conjugado de ese complejo? ¿Cuál era el conjugado de ese complejo? Por definición. Sí, sí, De nuevo, ¿cómo? Completo. sí, sí. Raíz de 1. ¿Cómo? ¿El conjugado de ese complejo cuál es? Raíz de 1. No, no es raíz de uno, es una definición. Lo vimos ayer. Eh,
No, esto he estado utilizando el término hoy día. Era lo mismo, solo que lo único que variaba era, La, la cabeza, uy Dios, la línea es de arriba. la N de arriba, ¿cuál N, señorita? El signo, Sí, sí, el, vamos a tener que dar un castigo, creo, ¿ah? No vamos a estar así, hay que hacerle pagar por creces, por no estar, por no estar repasando. Sí, lo que variaba era el signo, lo que variaba era el signo, eso era lo importante. No era así, y se da cuenta, estaba hablando con jugada, porque es básicamente lo mismo, raíz de 6 más 2 y cambio de signo por raíz de menos. Entonces, de ahí viene, ¿no? De ahí viene. Se usa muchos esos mismos criterios, ya sea por analogía, ¿no? Es una analogía. Entonces no se olvide de eso, ¿eh? Es eso, pero ya lo practicamos también cuando teníamos que quitarnos de el raíz de abajo, lo estuve practicando un montón en álgebra también. Listo. Hay razones trigonométricas de ángulos aproximados. De ahí tenemos el de 37 y el de 37, ¿no? El de que es, no, eso ya lo sabemos, raíz de 3, perdón, es 3, 4 y 5, ¿no? Se lo he repetido hasta el cansancio. Se recuerdo que me lo he repetido muchas veces. Es el más común, ¿no? El seno de 37 es lógicamente el opuesto sobre el adyacente, que es 3 quintos. La corrazón o la razón complementaria, ¿no? La razón trigonométrica complementaria de 37 es coseno de 53 y es el mismo valor. Lo mismo pasa con el coseno de 37. El coseno de 37 es 4 quintos. Y el seno, y eso, y bueno, y la corrazón, ¿no? Sería, o la razón trigonométrica complementaria sería seno de 53. La tangente de 37 sería 3 cuartos y su corrazón sería la cotangente de 53. Lo mismo sucede con el ángulo aproximado de 16,64, ¿no? 16,64. Este, ujú, lo que corresponde al seno de 16, ¿no? Es 7 sobre 25, y la corrazón trigonométrica sería el coseno de 64, ¿no? Porque 16 más 64 es 90. Y porque también sucede en el triángulo, ¿no? Pero el coseno de 16 es el adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Y en el caso del otro sería también el seno, pero sería el seno del ángulo de 74 grados. Sería el mismo valor. De la tangente es 7 sobre 24 y la cotangente sería, lógicamente, mm, el mismo valor, ¿no? Porque, porque la tangente es la corrazón de la cotangente, el coseno es el seno y del seno es el coseno. Siempre cuando los ángulos suman 90 grados hexagesimales, ¿no? O que sean complementarios, porque dijimos que hay, no, pero eso hay términos que uno se va acostumbrando en la matemática, al menos con el pasar de la semana. Lo que son los ángulos complementarios y son los ángulos suplementarios, ¿no? Complementarios era que sumaban 90 grados y suplementarios que sumaban 180. Por ejemplo, el suplementario lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Cuando tenemos que ya no hablar de razones complementarias, sino hablar de otro tipo de razones, de otro tipo de relaciones entre las razones de los ángulos, de los ángulos. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? siempre hagan el complementario. A eso hay que partir dos triángulos, porque se usa varios, de 37 medios y 53 medios, ¿no? Si yo he hecho esto, he dicho que eso es 37, lógicamente el otro es 53, que esto es como 3, como este es como 4, que este es como 5. Ya lo planteé la última vez, pero vamos a hacerlo de nuevo. Yo quiero el ángulo o las razones para el ángulo de 37 medios. Hacemos lo mismo que hemos hecho en geometría varias veces, prolongamos. De tal forma que me asegure que estos son iguales. Y razón por la cual eso sería 5, ¿no? Como es un triángulo isósceles lo que he generado, estos dos ángulos valen, lógicamente, 37 medios. ¿No? Porque tienen que sumar sumados 37. Y luego establezco una nueva relación, ¿no? Porque este es como si fuera un K, un 4K, un 5K. O sea, todo esto es como si fuera un 9K. Y eso sería como un 3K. Lógicamente, ese ángulo de 37 que he generado
ese triángulo rectángulo de 37 medios generado, ahora tiene una relación de entre 3 y 9, lógicamente una relación entre un L con un N, de N a 3N, ¿no? Y acá sería raíz de 10N. Porque la relación es de 3 a 9, o sea, de 1 a 3. Entonces yo también tengo mi triángulo rectángulo aproximado para lo que es 37 medios. ¿Se entiende cómo sale el triángulo aproximado de 37 medios? Pues sí, pero todavía como hipotenusa raíz de 10. Claro, sería hipotenusa raíz de 10 porque la relación es de 1 a 3. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, ¿no? Ya. Nosotros lo mismo sería, pero el ángulo es 53, ¿no? Entonces es como 4, ¿no? Por el otro es 37 y este es como 3 y este es como 5, ¿no? O sea, hacemos lo mismo que hacemos en geometría, cuando hacemos triángulos y queremos formar ángulos que nos convengan. Hacemos una trazación ahí, esto es igual a él, y esto al final resulta 53 medios, ¿no? 53 medios, cada uno de ellos 53. Tenemos nuevamente una nueva relación, ¿no? Tenemos 4K, 3K, 5K, todo esto entonces pasa a ser 8K. Y tenemos una relación de 4K a 8K, o que establecido es de 1 a 2, ¿no? Entonces, el de este, que es 53 medios, sería una relación entre n, 2n, ¿no? Lógicamente acá sería raíz de 5n. ¿Se entiende eso? Raíz de 5, profesor. Sabe que tiene que aplicar Pitágoras nada más, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, pues. Listo. Entonces así salen los ángulos, las relaciones trigonométricas de ángulos aproximados, ¿no? De 37 medios y de 53 medios. La relación entre los catetos, la relación es 1 y 3 y el otro es 1, 2, ¿no? Tenga presente eso. Nace lógicamente de mi ángulo original de 37 y 53. Y así se puede hacer más, ¿ah? Puede continuar, puede establecer nuevas relaciones para los ángulos mitades, por ejemplo, de cada uno de esos, de estas razones trigonométricas de ángulos aproximados y notables, ¿ya? Solo haciendo la extensión del triángulo y luego formando un isósceles, ¿no? Y por ende queda así y sale una nueva relación, ¿ya? Tenga eso presente. Listo. Ahora vamos a hablar de ángulos horizontales. Son aquellos ángulos que están contenidos en un plano horizontal, ¿no? Ujú. La rosa náutica, también conocida como la rosa de los vientos, es un gráfico que tiene 32 direcciones notables. 32 direcciones notables. La dirección principal es la que sabemos siempre, ¿no? Arriba va al norte, abajo va al sur, esto va al oeste y acá al este. Ahí están las 4 direcciones principales: norte, sur, este y oeste. Hay direcciones secundarias, como el noreste, ¿no? Que se encuentra aquí, el noreste, el sureste, ¿no? El suroeste y el noroeste. Noroeste. De esa rosa náutica, como justamente coincide la mitad y lógicamente en cada lado es un ángulo de 90, uno también sabe cuánto mide eso, ¿ya? Esto mide 45 grados, ¿ya? 45 grados. Y ahí nace otra división, eh, el oeste-noroeste, ¿no? O sea, la que aparece acá, ¿no? Que justamente es cuando esto vale 45 medios. Porque recuerde que, o sea, estamos hablando de, o sea, acá se ve así la no norte, pero si no lo debemos así nada más. Oeste, este. Básicamente tenemos un ángulo acá, que sería el noreste, y esto es 90, ¿no? Si justo pasa por la mitad es 45, 45.
Y si eso lo parto, ¿no? En su respectivo noroeste. Noroeste. Uy, ¿qué pasa? Noroeste. O, o el noroeste. Lógicamente el ángulo de acá sería 45 medios. O sea, es simétrico, ¿no? Lo parte exactamente. Entonces, esas son las 4 figuras que vemos ahí. Todas las direcciones que nos da la rosa náutica. Norte, sur, este, oeste, el noroeste, el suroeste, el sureste y el noroeste. Y tenemos cada uno, los particionamos también, ¿no? Acá está el oeste-noroeste, el noroeste, ¿no? Tenemos el noroeste, el este-noreste, el este-sureste, el sur-suroeste, el sur-suroeste y el oeste-suroeste. Y ahí están. Bueno, para recordar, yo siempre me lo recuerdo así, ¿no? Porque a veces es confuso, sobre todo cuando hay que ubicar en el plano, ¿no? O sea, el norte, sur, oeste y oeste, eso no hay problema porque es lo mínimo que se tiene que recordar. Pero para recordar esta figura, yo siempre que parte del norte, eso voy. Norte, noroeste. La otra parte del norte, norte, noreste. Esa parte del sur, sur, suroeste, y el otro parte del sur también, sur, sureste. Bueno, ¿y cómo recordamos la de la mitad? Generalmente, esta parte del norte, por eso es noroeste. Y cuando quiero el otro lado, la otra parte del oeste, oeste, noroeste. Lo mismo sucede acá, ¿no? Por ejemplo, en el de acá. Oeste, suroeste, o sea, siempre parte del oeste, como primera medida, ¿no? Después comienza el sur, suroeste. Acá sería suroeste, no, perdón, sureste, y acá sería el sureste. En el caso de acá sería el noroeste, pues siempre partiendo del este, y luego del norte, noroeste. O sea, yo recordaba así, ¿no? Para ubicarnos todas las direcciones posibles y por haber. Entonces, las direcciones principales siguen siendo norte, sur, este, oeste, y las direcciones secundarias pueden ser noreste, noroeste, sureste y suroeste. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Ya, entonces vamos a diferenciar rumbo y dirección, ¿no? Dice, es la posición que tiene un punto con respecto a la línea norte-sur, ¿no? La línea norte-sur es la de acá, ¿no? Es la posición que tiene un punto con respecto a esa línea norte-sur, tomando como referente el ángulo agudo, ¿no? Dice rumbo Q, o sea, este rumbo Q, respecto a P, o sea, este punto P, es norte 35 grados al oeste, o así, ¿no? Norte 35 grados al oeste. Entonces otra vez, parto del norte 35 grados al oeste. Hago mi, mi rosa náutica, norte, sur, oeste y este. Parto del norte y son 35 grados rumbo al oeste, ¿no? Rumbo al oeste. Y esa sería la dirección de Q, ¿no? O el rumbo de Q respecto de P. En cambio, la dirección es la posición que tiene un punto con respecto a la línea, ya no solo norte-sur, sino a la línea norte-sur o la línea este-oeste, tomando como referencia un ángulo agudo. En este caso dice la dirección de R, o sea, la de acá, ¿no? Con respecto al P, o sea, el punto que tenemos acá, es 60 grados al norte, o sea, es al 60 grados al norte. ¿Sí? 60 grados al norte. Está tomando ahora como línea de referencia la línea oeste y este.
Entonces, el rumbo solo tiene como línea de referencia el norte-sur, y la dirección puede tener ambas líneas, norte-sur y oeste y este. Y hay una diferencia, ¿no? Porque entonces el rumbo norte 35 al oeste puede ser considerado dirección, ¿no? ¿No? Porque la dirección también está en función a la línea norte-sur, pero pero el este 60 grados al norte, o sea, el de acá, ese no se puede considerar rumbo, o sea, es dirección, o sea, esto es dirección, pero no es rumbo. ¿Por qué no es rumbo? Porque el rumbo solo considera la línea norte-sur, solo la línea norte-sur. Eso es. Esa es la diferencia, ¿eh? Pero es cuestión de ubicarse nada más. Lo importante es poder usar la interpretación que nos dice esto, ¿no? Norte, 35 grados al oeste, ¿no? O sea, comienza del norte y dibuja el ángulo de 35 al oeste. Y si le dicen este 60 grados al norte, parte del este 60 grados al norte. Siempre comienza de donde le está indicando, ¿no? Y apunta hacia el otro. Y de ahí se forma el ángulo que usted requiere, ¿no? Norte 30 grados, 35 grados al oeste, es necesariamente este ángulo de acá. Y del este 60 grados al norte, necesariamente es el de acá. Lo importante es que pueda interpretar estas direcciones simplificadas, que son las que más se usan, ¿ya? ¿Se entendió? Gracias. Mm. Por eso en la parte de dirección, Entiendo. ¿Entendió? para hacer decir, aunque hay parte de norte, sur y oeste. Claro, norte 35, parte del norte, o sea, ese N 35 grados oeste, parte del norte rumbo al oeste, ¿no? Justamente forma un ángulo de 35, igual al otro, ¿no? Tiene el este, la dirección, bueno, en este caso es la dirección. La dirección, 60 grados al norte, parte del este y va rumbo al norte, en un ángulo de 60 grados. Ujú. ¿Se entendió? En la parte, o sea, más o menos la advertencia de dirección y rumbo coincide un poco por eso. No. Sí, se puede decir que la dirección es más general, ¿no? Y rumbo está contenido en él. Pero en verdad no he visto que haya mucho problema por esa diferencia esa diferencia en concepto. Pero si lo quiere ver así, pero no se hace problema, es que rumbo está al interior de dirección. Siempre hay dirección, porque ambos son direcciones. Siempre son direcciones. ¿Por qué? Porque siempre tiene la referencia norte-sur o oeste. Oeste es lo mínimo que usted tiene. Con eso tiene todas las direcciones posibles. Pero rumbo es uno más restringido porque solo habla de tomar como referencia la línea norte-sur. Eso se lo puede ver así. Si lo quiere ver así de rumbo, o vimos con conjuntos, rumbo, y dentro de rumbo, dirección. Si lo quiere ver así, como en conjuntos, vimos que se hacían. ¿Se entendió? Pero como digo, no se da mucho problema. Hable de dirección, nada más, eso abarca los dos. Y todos hablan de dirección, ¿no? ¿Se entendió? Seguro que Entonces tenemos los ángulos de elevación y los ángulos de depresión, ¿no? Los ángulos de elevación, hay una línea horizontal de referencia y se establece una línea visual. Un ángulo de elevación tiene sentido de elevar, de subir, ¿no? Entonces, lógicamente, si tienes un ángulo horizontal y vas hacia arriba, tienes una nueva y estableces una visual,
¿no? Ese es un ángulo de elevación. Ese es un ángulo de elevación. Un ángulo de elevación. Y si estableces la línea horizontal y estableces una línea visual hacia abajo, estamos frente a un ángulo de depresión. Y esa es la diferencia, ¿eh? En función de una línea horizontal, que es una horizontal nada más, desde el ojo de la mirada, no de su ojo, es una horizontal. Si mira hacia arriba, establece una línea visual hacia arriba, estamos frente a un ángulo de elevación. Y si de la referencia establece una línea visual hacia abajo, estamos frente a una línea, a un ángulo de depresión, ¿no? Esos son los ángulos verticales. ¿Se entendió? Sí, perdón. Listo. Vamos a la pregunta. Es básicamente corto, les decía. Listo, entonces vamos con el problema. Problema número 1, ¿no? Tiago participó en una maratón de 36K, ¿no? Cuyos, eh, cuyos puntos de partida y llegada coinciden, ¿no? O sea, esos puntos de llegada y partida coinciden, está partiendo de acá, ¿no? Él comenzó su recorrido por el circuito de maratón desplazándose 9 kilómetros, ¿no? 9 kilómetros, en la dirección este, o sea, ahí hace su rosa náutica, ¿no? Norte, sur, este y oeste, a partir de ese punto de partida donde está Tiago, y le dice que la dirección es este 53 grados norte, 53 grados al norte. Entonces pone al este, parte del este, 53 grados al norte, ¿no? Que justamente este es el ángulo de 53. Y eso dice que recorre 9 kilómetros, ¿no? Por eso pone acá 9 kilómetros. Entonces él llega ahí y llega a este punto B, ¿no? Este punto B. Él parte de este punto A y llega a este punto B, tío. Luego de recorrer 9 kilómetros, porque recorrió su dirección fue este 53 grados al norte. Dice, luego, para luego dirigirse, o sea, si hace nuevamente dirigirse otra vez, tiene que hacer su rosa náutica, ¿no? Norte, sur, oeste y este. Ahora dice que esa nueva dirección es sur, 53 grados al este. Entonces pone sur, ¿no? Donde parte de sur, 53 grados al este. Y por eso tiene este ángulo de acá, de 53. Eh, hasta quedarse rendido por el cansancio. O sea, hace todo ese recorrido, va de ese punto B a este punto C, ¿no? Este punto C. O sea, Tiago hace A, B y C, y ahí se queda, ¿no? Ahí se queda, porque no, dice que está cansado y no corre más. Dice, ¿cuántos kilómetros le falta a Tiago para llegar a la meta, no? Justamente por eso le está diciendo que de ese punto C hasta el punto A, porque es un recorrido donde la partida, el lugar de partida es también, eh, por eso le dice partida y meta son es la misma posición, ¿no? Y le pide que determine por eso esta distancia, ¿no? Que es lo que le falta recorrer porque Tiago se quedó en el punto C. Pues ahí lo único que tiene que hacer es complementar, ¿no? O sea, completar el triángulo. Porque si hemos dicho que esto vale 53, esto vale 37, ¿no? Esto vale 37, ¿no? Porque usted prolonga, acá tiene 90, 30, 53, 37, y 37 más 53, todo eso es 90. Entonces, con eso he demostrado que ese triángulo que se forma entre los puntos A, B y C es de 90 grados hexagesimales. Y con eso ya puede usar algunos de los factores que necesita, porque ya lo que tiene es solo un triángulo de 53 y 37. O sea, resumido, sacado eso de ahí, luego de haber hecho las direcciones respectivas, tenemos un triángulo así. Y ya demostró que uno es 90, es decir, que en ese punto B se formó un ángulo de 90. Tiene acá un ángulo de 53, ¿no? Que nace dirección, y lógicamente acá necesariamente es un ángulo de 37. Teníamos que esto vale 9 kilómetros, ¿no? Y me pide lo que le falta despejar, o sea, nos pide este X, ¿no? Entonces, lógicamente, utilizamos nuestro triángulo de 37 y 53, ¿no?
ese es como un 3K, ¿no? Un 3K. Bueno, acá le ponemos, bueno, voy a poner 3N para que no se confunda con el kilómetro. 3N, acá sería 5N, ¿no? Eso es, N sería 3 y esto sería 15 kilómetros. Y ya está. Sé cuántos kilómetros le faltó a Tiago para llegar a la meta, porque lo que le falta a la meta es de, este era el punto A, este era el punto B y este el punto C. Y Tiago está acá, ¿no? En el punto C. Solo lo único que le falta es esta distancia. Esta distancia es 15 kilómetros. ¿Se entendió? Hoy sí, profesor. Ujú. Listo. Dice, problema 2. Un aserrador desea medir la altura del árbol más grande de la siguiente manera. Primero mide la altura de otro, ¿no? Mide la altura de otro árbol que se encuentra a 140 pies de distancia del árbol más grande. O sea, por eso le pone acá que está 140 pies, ¿no? O sea, entre el árbol chiquito y el árbol largo está 140 pies. Luego se ubica una cierta distancia del árbol, una cierta distancia del árbol. Se ubica acá, ¿no? Cierta distancia del árbol. Más pequeño, por eso está en ese lado. Porque podría estar en muchas posiciones, dependiendo del problema. Podría estar en la mitad, podría estar en el árbol más grande. En este caso le está diciendo que se encuentra a una cierta distancia el árbol más pequeño. Porque acá está el gráfico, ¿no? Ya. Pero a veces no viene viene sin gráfico, tiene que interpretar. Y como le digo, hay diferentes posiciones. El árbol puede estar en el medio de los árboles o podría estar al costado del árbol grande, ¿no? Hay varias posiciones. Tiene que leer con cuidado. Entonces luego se ubica a una cierta distancia el árbol más pequeño, de tal forma que observa las copas de los árboles alineadas con un ángulo de elevación de 37, ¿no? O sea, este es el referencia, ¿no? Ese es el nivel de referencia y esta es la línea visual, ¿no? Y esa línea visual es 37, porque es un ángulo de elevación. Determine la altura del árbol más grande, ¿no? Bueno, y sabemos que me pide la altura del árbol más grande, sabiendo también que la altura del árbol más pequeño es 120, es 20 pies, ¿no? Es 20 pies. Entonces ahí simplemente formamos un triángulo rectángulo, ¿no? Sabemos que este es 140, ¿no? Pero sobre todo sabemos que el hombre mide 5 pies y que la altura del árbol pequeño es 20 pies. Eso es un dato de problema, está en la gráfica. O sea, el hombre es una altura de 5 pies y el árbol pequeño tiene una altura de 20 pies. Entonces, lógicamente, ¿no? Lógicamente hay que restar, ¿no? De tal forma que este pequeño segmento es 15 pies. Y como ese pequeño segmento es 15 pies y yo ya tengo ahí un triángulo rectángulo de 37 grados sexagesimales, porque ese es el ángulo de elevación que me menciona, entonces puedo hallar que el otro vale 20 pies, ¿no? Porque es 3 por 5, el otro es 53, 4 por 5, tengo 20 pies. Entonces tengo 20 pies y tengo más los 140 pies, porque recuerda que había un dato que la distancia entre los árboles era 140 pies. Entonces toda esa distancia es en realidad 160 pies. Pero nuevamente trabajo ahora sí como todo el triángulo grandote, ¿no? Que igual sigue teniendo un ángulo de 37 acá. Entonces eso es como si fuera un 4K eso, ¿no? Lo quiere ver así. 40, entonces el K es 40. Entonces 40, 3K, 3 por 40 es 120. O sea, esta distancia, estoy hablando de este triángulo, ¿no? Vamos a ver si lo podemos poner de otro color. De ese triángulo. Pues tenemos que este lado es 120, ¿no? Es 120, porque el otro cateto era 160 pies. Y sigue siendo un ángulo de 37,53. A eso solo tengo que agregar la altura de la persona, porque me pide la altura del árbol grande, ¿no? Y eso bien puede ser la descomposición de la altura de la persona más la del cateto. Entonces 120 más 5 me da 125 pies. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ujú. Listo, dice, una pelota de playa de 2 metros de diámetro. Si 2 metros de diámetro, obviamente tiene un radio de 2 metros, ¿no? Tiene un radio de 1 metro, ¿no? Porque el radio es la mitad del diámetro. Se mueve hacia Miguel siguiendo una trayectoria rectilínea. En la figura se representa el instante en que Miguel observa por primera vez dicha pelota.
con un ángulo de observación de 30, ¿no? Entonces tiene acá un ángulo, un nivel de referencia y acá la línea visual. Un ángulo de elevación de 30, a veces lo pone acá 30. Donde ahí ves un punto de tangencia, o sea, son puntos de tangencia, cortan un solo punto. ¿Cuál es la distancia entre Miguel y el punto B, no? O sea, le pide justamente este que aparece. Este. Ahí hay una propiedad de circunferencia, ¿no? Circunferencia, o sea, cuando usted tiene una tangente, o tiene esto, bueno, aunque en verdad también es con un solo punto, ¿ah? Pero vamos a dibujarlo para cuando hay esto atrapado acá. Tiene el punto, y traza hacia el punto tangente, que ya me dijo que son ambos. Se forma ellos un ángulo de 90. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en circunferencia también. Entonces, partiendo de eso, bueno, y el punto medio de acá es también la bisectriz, ¿no? También la bisectriz. Entonces, eh, hacemos eso, ¿no? Trazamos este ángulo central hacia los puntos de tangencia. Cuando se traza desde el centro hacia un punto de tangencia, se forma un ángulo de 90, ¿no? Acá se forma un metro. Porque recuerda que el diámetro es 2. Y por tanto, el radio es 1. Hemos dicho que se forma una bisectriz, entonces el ángulo ahora es 15. Y con eso tenemos que esta distancia D, ¿no? Se puede expresar básicamente como 1, ¿no? Y lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Lo que quiero es el adyacente, lo que tengo es el opuesto, cotangente de 15, ¿no? Pero la cotangente de 15, eh, sí lo podemos hallar, ¿no? Solo trabajando con el triángulo de... Acá dice que la cotangente es raíz de 3, ¿no? Porque la cotangente de 15, vamos a ver. La cotangente de 15 lo podemos trabajar acá, nada más, sale ese triángulo. Sigue siendo la misma lógica que hemos visto al otro lado, ¿no? Si quiero la cotangente de 15, sencillamente lo que tengo es el triángulo rectángulo, hago una prolongación, ¿no? De este donde el ángulo es 30. Tengo donde este es 1 raíz de... No, es 1, 2, perdón. 1, 2. Al hacer esa prolongación estoy frente a un ángulo de 2, ¿no? Acá es raíz de 3 y acá es 15, 15, ¿no? Justamente lo que estoy buscando. Y también lo que me piden es, para eso es oh, perdón, ¿dónde está? Ah, no, acá está. Me está pidiendo la cotangente. La cotangente de este 15, ¿no? De este ángulo 15. La cotangente sería sencillamente 2 más raíz de 3 sobre 1, ¿no? Eso sería la cotangente de 15 grados. Posiblemente 2 más raíz de 3, ¿no? Que es justamente lo que menciona acá, ¿no? Entonces tengo acá 2 más raíz de 3 por 1, ¿no? Pero al final por 1 termina siendo igual 2 más raíz de 3. Y bueno, y la raíz de 3 pues es 1,63, ¿no? Eso sí, se puede hacer por calculadora, si desea. Y eso me da al final que la distancia es 363 metros. Y esa es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahí pues utilizar la cotangente que sería 2. Claro, la cotangente de 15 es 2 más raíz de 3. ¿Y cómo lo obtienes? Sencillamente trabaja con el ángulo de 30 a 60 y prolóngala. Y haga su prolongación como hemos venido haciendo hasta ahora. Ujú. Y puede hallar tiene ya un ángulo mitad de 30 veces 15 y tiene la nueva relación. 2 más raíz de 3 sobre 1 es la cotangente. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Listo. Vamos al problema 4.
Dice, en la figura se muestra la bifurcación de una arteria que divide en los vasos sanguíneos, donde el ángulo formado por estos vasos es denominado ángulo de bifurcación. ¿Ya? Y la prolongación de AD biseca el ángulo de bifurcación, o sea, lo biseca, lo divide, ¿no? Se lo prolonga y lo divide en ángulos iguales, ¿no? Eso es bisectriz, eso se llama bisecar, dividir en iguales. Al ángulo de bifurcación cuya medida es 148 grados sexagesimales, e intersecta BC perpendicularmente. A ver, un rato. Si la prolongación de AD ya biseca el ángulo de bifurcación e interseca al lado BC, o sea, al trazar acá una línea recta, e interseca BC en un ángulo 90, forma un 90. Ahí la longitud aproximada de la arteria que pasa por los puntos A, D y B, ¿no? Se le está pidiendo esta distancia, ¿no? De acá a acá, punto D, y luego del punto D al punto B, esa distancia. Vamos a trabajar con el gráfico que aparece acá para hacerlo más directo, para que sea mejor. Entonces dijimos que lo biseca, ¿no? Entonces es un ángulo de 64. Y además si vimos que esto es 90, ¿no? Eso es lo que nos dice, que biseca ese ángulo de 148 grados, y adicionalmente esa prolongación forma un ángulo de 90 con el segmento BC, ¿no? Sí. Entonces eso me da una aplicación directa del ángulo de 16 y 64, ¿no? Que era la que me daba 7, 24 y 25, o sea, la que está acá. No el de acá, este ángulo de acá, de 16 y 64. 7, 4, 24, 25. O sea, trabajo directamente con eso. Adicionalmente, me dice que esto era, este, al final 6, ¿no? Porque me dice que esto vale 6 y que esto vale 10. Esto vale como 10 y todo esto vale como 6, como 6. Al final se establece una figura, ¿no? Como biseca ese ángulo y todo vale 6. Entonces, necesariamente se forman ángulos que son, perdón, triángulos rectángulos que son congruentes, si se da cuenta. ¿Cuál es la congruencia, profesor? La congruencia es de esos triángulos es, lógicamente, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Justamente, eso es lo que nos permite decir luego que si son triángulos congruentes, ¿no? Ese triángulo DBH es congruente con el THC en uno ángulo, lado, ángulo, si lo quiere ver así. Entonces, lógicamente, esto tiene que tener ese 6, ese lado que se lo pone 74, al ángulo de 74 debe ser el mismo, ¿no? Entonces, en realidad, esa línea, esa prolongación no solo es bisectriz, sino que adicionalmente eh, es mediatriz, ¿no? Porque divide esos 6 milímetros, esos 6 milímetros en 3 y 3, ¿no? Entonces es 3 y 3. Ahora, con eso ya resulta más fácil, ¿no? Porque si ese es 3, recuerda que en este triángulo DHB tenemos un ángulo notable de aproximado de 64 y 16. Entonces, de 64 es como si fuera 24K y el otro sería como si fuera 25K. O sea, y donde ese K vale exactamente 3 sobre 24. En este caso es 1 sobre 8. 1 sobre 8. Ese 1 sobre 8 lo multiplicamos 5 por 1 sobre 8, ¿verdad? Claro, porque sería. Y adicionalmente, como sabemos, el otro es 7K, ¿no? Por lo tanto, esta distancia que era 10, le va a restar 10 menos 7K. O bueno, para no multiplicar directamente, sino para ahorrarnos todo eso, porque si no va a salir fracción a cada rato. Tenemos 17 del primer tramo, es lo que pedí el tramo AD,
más el tramo DB, ¿no? El tramo AD son 10 menos 7K, más el DB que me quedé que era 25K. Todo esto es 10 más 18K. Pero ese 18K sí lo hemos establecido. Ese 18K es un octavo. Entonces sería ahí 18 entre 8. A mi calculadora. Pero que no lo podemos hacer también tal. Pero bueno, 2.25, ¿no? 18 por 8 es 2. Uy, vamos a borrar eso. 18 por 8 es 2,25. 2,25. Más los 10, al final sería 12,25. En este caso estamos de milímetros. Y ya sería la respuesta. ¿Se entiende? Entonces vamos con el siguiente problema, ¿ya? Problema número 5. Dice, en la figura mostrada tenemos ABCD que es un cuadrado, ¿no? O sea, ya no dice que es un cuadrado. Si es un cuadrado, estamos con ángulos iguales. De tal forma que HNC son puntos de tangencia. H, N y S, o sea, estos tres puntos son puntos de tangencia, ¿no? Lo dice, entonces, si yo trazo desde el centro de la circunferencia hacia esos puntos de tangencia, se forma un ángulo de 90, como vimos en el problema, hace dos problemas anteriores. Y el ángulo NBC es teta, ¿no? Se pide que este ángulo NBC es teta. Si la tangente de alfa es 3/4, señala que la tangente de alfa es 3/4, halle o calcule la cotangente de teta, ¿no? La cotangente de teta. Muy bien, entonces se dice que este alfa es 3/4. Si ese es 3/4, eso nos lleva a entender lógicamente que ese alfa tiene que ser 37, ¿no? Eso no lo discutimos. Es 37. Porque su relación de tangente es 3/4, ¿no? Es 3/4. Ahora, de ahí lo que podríamos hacer es acomodar, ¿no? Porque de ahí no tenemos valores ya enteros, pero podemos empezar a trabajarlo. Entonces, si trazamos acá un ángulo de 90, uy, me sale. ¿Le trajimos acá? Le dijimos que acá es 90, ¿no? Si acá también lo trajimos acá, también es 90, ¿verdad? Porque tanto el punto N como el punto H son puntos de tangencia, pero también dijimos que si trazamos una línea desde acá hasta el centro, ¿no? Eso implica necesariamente que ambos ángulos, ese también es una bisectriz, ¿no? Es 37 medios. Eso también nos sirve más adelante. Ahora, otra forma sería complementar y trazar otra hacia el otro punto de tangencia, ¿no? Y tener acá un ángulo de 90. Un ángulo de 90. Bueno, ante eso lo que podemos hacer, porque requiere una distancia, pero lo que requiere en realidad, si tengo que esto vale teta, y yo quiero una cotangente de teta, o sea, necesito un triángulo rectángulo ahí. Entonces, lo que podría hacer es prolongar el de acá, y luego trazar uno que pase por acá, ¿no? O sea, acá, formando 90 acá y 90 acá. Entonces ya tendría ahí mi triángulo rectángulo. Pero al hacer eso, ¿no? Al hacer eso, me da ciertas ideas, ¿no? O sea, eso es 37, ¿no? Y eso implicaría que todo este ángulo, claro, en este triángulo ANC, si un ángulo es 37, eso sería 53, ¿no? Y razón por la que esto sería nuevamente 37. Y con ese ángulo 37, yo ya puedo darle valores, ¿no? En este caso le está dando un valor, por ejemplo, de 5, por eso le está dando.
Esta no es un valor fijo porque no se puede deducir, pero le da un valor de 5. Le da 5 para trabajar con ese triángulo. Este es 5, ¿no? Este es como si fuera 3 y esto al final es como si fuera 4, ¿no? Como si fuera 4. Luego, como ya he definido que el radio de la circunferencia debe ser 5, acá también es 5, ¿no? Acá también es 5. Como ese es 5 y es el ángulo de 37 medios, eso ya lo demostramos la relación desde 1 a 3, de 1 a 3. Entonces, este 37, su relación es de 1 a 3, o sea, todo esto es 15. Todo esto es 15. Adicionalmente a eso, ¿no? Nosotros sabíamos que en este triángulo rectángulo de acá, es ahí donde empezamos a trabajar, ¿no? Y damos esa relación 3, 4, 5, donde eso también es 90. Pero si eso es 3, lógicamente lo que falta para que sea, porque el radio sigue siendo 5 en todos lados, acá faltaría 2. Porque al final, este ON, o este OH, o este OS sigue siendo el mismo radio. Eso sería 2. Y eso me sirve para poner 2 acá. Justamente para empezar a trabajar ya con mi triángulo, donde está mi teta, ¿no? Para poder hacer mi cotangente. Acá sería 2 y acá sería 3. Pero todo era 15. O sea, esto al final es 10. No, este ángulo o este cuadrado es 10. Razón por la cual acá también es 10. Entonces tendríamos que esto vale 10 y que esto vale 2. Adicionalmente a eso, este 5 sigue siendo paralelo a este 5, ¿no? Entonces, si todo este es 5, el SC también es 5, ¿no? Pero si ese es 5, lo haces el SC también 5. Pero yo tengo que ya es 4, porque el N, este punto es 4, entonces lo que faltaría acá sería 1. Entonces así por fin hallé mi triángulo que yo quería. Tengo acá un triángulo así, donde esto es teta, donde este es 90, donde esto es 12 y donde esto es 1. Me pide la cotangente. La cotangente de ese triángulo es el opuesto sobre, no, perdón, la adyacente sobre el opuesto, o sea, la cotangente de teta es igual a 12. Y esa sería la clave. ¿Se entendió? Tres, tres. Al tener el ángulo de 40, claro, de 37 medios por el tangente. Ya. Pero recuerde que cuando esta propiedad lo acabamos de ver, ¿no? Cuando trazamos, o sea, estos son puntos tangentes, el punto de ahí es bisectriz y se forma 90 en cada lado. No se olvide. Lo volvimos a usar acá también, nuevamente. O sea, cada vez que traza hacia una recta tangente, ¿no? Tangente de un punto, desde el centro de esa circunferencia, el ángulo que se forma es 90. No se olvide. ¿Entendió? Sí, ¿verdad? El ángulo cotangente ahí está dibujado, ¿verdad? No, el cotangente es o sea, hasta acá, bajo acá, acá. Ah, ahí está.
Ese es el triángulo que quería formar. No he calculado que sus lados son 12 y 1. ¿Entendió? Sí, sí, profesor. Listo. Pero cuando me dice el ángulo NBC, me hablaría solo de ahí, pero el aumento para obtener el rectángulo y el NBC. NBC. Ah, claro, porque le está pidiendo ese. Ese le dice que el ángulo NBC es teta. Esto es teta. Y le está pidiendo la cotangente de ese ángulo. Por eso hemos hallado los extremos. Hemos formado un triángulo rectángulo que tuviera ese ángulo teta, ¿no? Y hemos hallado sus catetos. Ah, pero ahí ese es el ángulo, eso es lo que nos pide. ¿Entendió? Sí, ahí claro, y es 4, ahí sería 8, claro, 10, sí, sí, perdón. 2, va a ser la parte donde dice 2, para allá 2. Recuerda que radio es 5. Claro, ya se me siempre. Listo. Vamos al siguiente. Dice, se ha construido la entrada de un hospital con una rampa de base 24, ¿no? O sea, de la rampa todo esto es 24. Y me dice que de largo para un escalón de 7 de alto, entonces es 7 de alto. Estamos esos dos lados. ¿Cómo se representa en la figura? Ahí está la figura. Si se reduce el largo de la base en 10 centímetros, si el largo de la base ahora se reduce, si se reduce el largo de la base en 10 centímetros, o sea, se pasa de este punto, ¿no? A este punto, lo estoy reduciendo 10 centímetros. Si todo era 24, ahora este es 14, ¿no? Todo esto es 14. ¿Cuánto varía aproximadamente la medida del ángulo de inclinación de la rampa? O sea, me está pidiendo teta en realidad, ¿no? Ajá, me está pidiendo el de acá. Pero acá basta con recordar, si yo tengo ya un triángulo acá, en esta rampa tengo acá unos, ¿no? Tengo 7 acá, porque es 7 centímetros, y tengo 24 centímetros, yo directamente sé que ese es un ángulo notable, ¿no? De 7, 24, 25, y que esto es 16. Tengo que pensar más, porque es un 90. Pero yo sé que eso es 16, ¿no? Eso es 16. Entonces, no, pero entonces el ángulo de inclinación es 16. Para la segunda rampa, su ángulo de inclinación entonces... Ah, pero cuando ejecuto esa diferencia, sin hacer mucho problema, yo me doy cuenta, mira, obviando ese detalle, que sencillamente tengo acá un ángulo, desconozco, eso le voy a poner un beta, pero tengo que este es 7 centímetros y que este es 14 centímetros. Y justamente eso, si lo piensa, es una relación de 1 a 2, como si fuera un K, esto como si fueran 2K. Y eso ya lo vimos. Esa relación de catetos de 1 a 2 es cuando el ángulo es 53 medios. Entonces yo ya sé que ese ángulo de acá va a ser 53 medios. Ahora, ya, lo que le está pidiendo acá, perdón, lo que me está pidiendo no es el ángulo teta, sino me está pidiendo cuánto varía aproximadamente la medida del ángulo de inclinación de la rampa. Ya, me está diciendo cuánto ha sido la variación. O sea, me está pidiendo un alfa menos teta, ¿no? No, porque hay un ángulo de elevación inicial de 16, que fue lo que vimos, y va a haber un nuevo ángulo de elevación de 8, ¿no? Y lo que me está pidiendo es cuánto varía.
O sea, me está pidiendo la diferencia. Entonces yo ya tengo con los dos ángulos notables de 16 grados sexagesimales y de 53, no, 53 medios, ¿no? 53 medios. Tengo ambos ángulos notables aproximados. Y ya calculé. Entonces lo único que tengo que hacer es restarlo, ¿no? 53 menos 16. 16, eso es 21 medios, porque recuerda que es 2 por si fuera 2 por 32, ¿no? Sería 21 medios. Y ahora que tengo 21 medios, ahí ya hacemos nuestras conversiones a sistemas radianes, porque está en radianes el ángulo. Un pi radianes es 180 grados hexagesimales. Ahí le sacas tercia, ¿no? Tercia 7, tercia 60, y al final sería 60 por 2, 120, y al final el ángulo que tendría es 7 pi sobre 120 radianes. Ujú. Porque justamente lo que me está pidiendo es cuánto varía, ¿no? O sea, cuánto es ese alfa menos teta, ¿no? Ese alfa menos teta. ¿Se entendió? Sí, profesor. Mm, no sé. Dice, en la figura se representa una plancha triangular BDA, ¿no? BDA. Si el costo por pintar un metro cuadrado es 2 cotangente de alfa, se va a tener que calcular la cotangente está acá. Hay el costo por pintar una cara, ¿no? De dicha plancha, una cara de dicha plancha. O sea, tengo que hallar la cotangente de alfa para hallar. O sea, lo que hacemos es parecido a lo que hacemos usualmente en geometría, ¿no? Le damos la forma, le damos la forma. Tenemos un ángulo de 45 y con ese ángulo de 45 es una invitación, ¿no? Es una invitación a formar un triángulo rectángulo. Cuando transformo un triángulo rectángulo, tengo lógicamente, cuando hago eso, tengo un triángulo notable, ¿no? De 45 grados, sexagesimal. Entonces eso sería acá. De 45 es 1 raíz de 2. O sea, para que sea acá vale raíz de 2 y acá vale raíz de 2. Pero todo valía 6 raíz de 2 metros. O sea, lo que me queda, lógicamente, si todo valía 6 raíz de 2, lo que me queda es 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 metros. Y como yo ya tengo el alfa acá, solo tenía que ir a la cotangente. O sea, el precio por metro cuadrado, el precio por metro cuadrado, sencillamente es 2 cotangente de alfa. Entonces, es un 2 por la cotangente de alfa. Y la cotangente de alfa, en este caso, es el adyacente sobre el opuesto, ¿no? La raíz de 5 raíz de 2 sobre raíz de 2, ¿no? Al final eso me da 10. Eso sería 10 unidades o 10 soles, ¿no? No sé, por metro cuadrado. Y me pide el costo por pintar una cara de esa plancha triangular. Solo hay el área de la plancha, ¿no? Tengo que hallar el área de la plancha. Si es un ángulo de 45 y todo BA, o sea, toda la hipotenusa es 6 raíz de 2, lógicamente los lados son 6 y 6, ¿no? Porque todo el triángulo ABC, perdón, todo el triángulo ABD es un triángulo de 45 grados hexagesimales. Entonces, la altura de ese triángulo sencillamente es, bueno, la base, ¿no? Por la altura entre 2. Sería 6 por 6, 36 entre 2, 18. Entonces, una cara tiene un área de 18 metros cuadrados. Pero hemos dicho que está 10 soles la unidad, ¿no? 10 soles la unidad. 10 soles, no, claro, lo está poniendo en soles, entonces 10 soles. Entonces 10 soles por pintar metro cuadrado. Si son 18 metros cuadrados, entonces el precio total sería sencillamente 180 soles, ¿no? 180 soles. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ujú. Listo. Vamos, desde lo alto de un edificio, una persona observa los puntos A y B, ¿no? Los puntos A y B. Ya por eso lo estamos escuchando lo que tenemos acá. Tiene el punto
Este es el punto A, este es el punto B, ¿ya? Esa es la altura del edificio. Todo esto es el edificio. O sea, todo este vertical es el edificio. Con ángulo de depresión de alfa y beta. O sea, si ese es mi nivel de referencia, ¿no? La visual de depresión, del ángulo de depresión es esta, ¿no? Necesariamente este es alfa. Y el ángulo de depresión para mirar beta sería, para mirar B sería este, ¿no? Entonces, para mirar el punto A tengo un ángulo de depresión de alfa y para mirar el punto B tengo un ángulo de depresión de beta. Como se muestra en la figura, me pide hallar tangente de alfa menos tangente de beta. No, me dice que la tangente, perdón, me pide que la tangente de alfa y la tangente de beta es igual a 2, no, eso es dato. ¿Ya? Me pide la altura del edificio, o sea, me está pidiendo que esto le puedo poner altura, le voy a poner X. Hacer lo que hace ahí. Le ponemos X. Esa es la altura del edificio. Ahí están los puntos A y B, y de la altura de ese edificio yo veo los ángulos de depresión. Entonces, podemos ponerle, como es tangente, y ya la altura me da un cateto, le puedo poner a este A y a este B, ¿no? Poner así. De fondo que la tangente de beta, recuerda que esto sería lo que era lo que vimos en ángulos, como decimos secantes, ¿no? Líneas secantes, ¿no? Ambos ángulos eran iguales, ¿no? Por el Z, ¿no? Por el Z. Eso mismo, lo mismo hacemos ahí, ¿no? Si esto es beta, esto también es beta, ¿no? Y este que era alfa, este también es alfa. Entonces tenemos que la tangente de beta es X sobre B, lo que aparece acá. Y tenemos que la tangente de alfa es X sobre A. Ambos restados me da 2. Esto es el dato que tenemos. Y yo quiero despejar X, ¿no? Bueno, multiplico, ¿no? B por A por X y B por X, ¿no? Luego B por A lo paso a multiplicar, me queda 2AB. Acá factorizo el X, ¿no? Me queda X A menos B. Esto lo paso luego a dividir y al final tengo que el X expresado en ese A y en ese B, que es lo que me decían de dato, es 2A, 2 por A, 2 por AB sobre A menos B. Pero no están directos, ¿no? Los problemas están directos. Listo. Los últimos dos. Dice, en la figura se representa el instante en que dos personas de 2 metros, ¿no? Cada 2 metros, de altura observan al mismo tiempo un cometa con ángulos de elevación de 16 y de 37. Si este es mi nivel de referencia, los ángulos de elevación serían 16, 37 grados sexagesimales. Si en ese instante la cometa vuela a 23 metros, ¿no? A 23 metros de altura, calcule la distancia que separa las dichas alturas. O sea, 23 metros, o sea, este cometa, 23 metros de la altura del piso, ¿no? Entonces, sencillamente ya sabemos que la altura es básicamente un ángulo de 90, ¿no? Y todo eso me dice que vale 23. O sea, todo eso es 23. Todo eso es 23. Pero yo sé que la altura acá es 2. 23 menos 2 hace que esta pequeña diferencia sería 21, ¿verdad? Y con eso ahí yo ya puedo hallar, como dice, calcule la distancia que separa dichas personas, o sea, me está pidiendo esta distancia. Pero se puede ver que ahí ya son dos ángulos notables, ¿no? Ya un ángulo aproximado de 37,53 y un ángulo aproximado de 16 y 64, ¿verdad? O 74. 16 y 74, como 37 y 53. Entonces, si ya tengo un lado que es 21, ¿no? Entonces de ahí solo es completar, ¿no? Lo que me conviene. Entonces sería, perdón, este 21. Sería 3 por K, ¿no? Sería 3 por 7. El otro es 4 por 7, entonces este pequeño segmento sería 28, ¿no? 28. El otro de 16 es 7, 24, 25. Entonces, si es 7, sería K3, ¿no? Y el otro es 24 por 3, ¿no?
y 24 por 3 es 72. Este segmento de acá sería 72. Y a mí me pedía el segmento total, ¿no? Que justamente 72 más 28, ¿no? Todo eso me da que la distancia entre personas es exactamente 100 metros. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Ujú. Listo, último problema. Dice, en la figura se muestra el diseño de una estructura metálica que tiene forma de un sector circular A o B, ¿no? A o B. Está la figura ahí. Si cada estructura tiene un costo de fabricación de 10, 100 por tangente de B, y me dice que 2.1 por la tangente de alfa es igual a la cosecante de 30, ¿cuánto sería el costo de fabricación por una decena, ¿no? Por una decena de dichas estructuras, ¿no? Por una decena de dichas estructuras. O sea, necesito necesariamente para hallar el precio por unidad, cuánto es tangente de beta, ¿no? ¿Cuánto es tangente de beta? Entonces ahí es sencillamente empezar a jugar con los ángulos, ¿no? Primero hay que despejar esto, ¿no? Que 2.1 por la tangente de alfa es igual a la cosecante de 30. Entonces, la cosecante de 30, a ver, ayúdame, ¿cuánto es la cosecante de 30? Cosecante de 30 es 2. Ajá, la cosecante de 32, tiene razón. 2.1 por tangente de alfa. Entonces lo paso a dividir, entonces esa tangente de alfa es sencillamente 2 sobre 2.1. Lo acomodo porque para que me sea más correcto, sea más bonito, puedo hacer las distancias 20 sobre 21. O sea, multiplico por 10 arriba y por 10 abajo nada más. ¿Por qué lo hago así? Ah, para poder hallar de distancias. Porque si ya sé que ese es así, yo sé que la cosecante implicaría necesariamente, ¿no? O sea, me sale una tangente de alfa que es 20 sobre 21, ¿no? A eso despejaría. Entonces, cuando esto es alfa, vamos a acá. Esto es alfa, entonces lógicamente me sale que esto es como 20 y esto es como 21, ¿no? Para la tangente sería eso, el opuesto sobre el adyacente. Entonces tendría ya este triángulo rectángulo. Tendría distancia, ¿no? Tendría distancia. Ahora sí podría trabajar con la tangente de beta, ¿no? Pero acá si se da cuenta, eso sigue siendo 90, eso sería el complemento. O sea, 90 menos alfa, razón por la cual todo esto sería alfa, cuando ve el triángulo general, ¿no? Ahora que tengo eso, solo me faltaría hallar este, el resto, ¿no? El resto. Y ahí lo que podríamos hacer es calcular el radio. ¿A qué te refieres? A que en este caso, a calcular una diagonal estaría calculando la otra. O sea, para este triángulo, ¿no? Yo podría obtener ahí la hipotenusa, ¿no? 20, 21, eso me debe estar dando 29 acá, ¿no? Vamos a verificarlo, ¿no? Vamos a ver. Porque estoy aplicando solamente un Pitágoras, ¿no? 21 al cuadrado más 20 al cuadrado. Ujú. Sería 29, ¿no? Entonces eso implicaría que esa diagonal es 29. Si esa diagonal 29 significa que la otra diagonal también es 29. Pero esa diagonal es también a la vez el radio del sector circular. O sea, me está diciendo que necesariamente el radio de todo ese sector circular también es 29. Entonces, eso me lleva a pensar que este también vale 9, porque el otro ya valía 20, y acá inicialmente me vale 8, para que dé 29 también. Porque el radio tiene que ser el mismo. Todo lado trabajándolo con ese triángulo rectángulo de alfa que hay acá. Entonces, con eso ya puedo trabajar el beta, porque la tangente de beta es 29 sobre 20, ¿no? Justamente eso sería la tangente de beta. Pero lo multiplico por 100, ¿no? Porque es lo que me pide,
para darme la cantidad en soles, sería 145 soles. Entonces el costo de fabricación de cada uno de ellos son costo de fabricación por unidad, ¿no? Por unidad sería de 145 soles. Me pide una decena de ellas, una decena es por 10, entonces 145 por 10. Multiplico por 10 y me sale al final que es 1450 soles. Ujú. Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Entendió eso? Entonces, al decir 12 ¿Perdón? al decirme que ¿cuál es la explicación por una decena por 12? No, esa es docena. Decena viene de 10. ¿Se acuerdan cuando vimos nomenclatura inorgánica? Hablamos de decanos, ¿no? Octano, nonano, decano. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Otro dato de decano. O sea, decenas es 10, docenas es 12. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se cuenta eso? Sería por 10. Ajá, por 10. Decena es 10. Docena es 12. ¿Mm? Pide una docena de huevos y le dan y se lleva 10. Tenga cuidado, señorita. Sí, ajá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Bajo control? Listo. De verdad, para que seas